buenos días a todos, colegas, compañeros y asistentes. Es un gusto poderles platicar algo acerca de las unidades de inspección y quisiera ponerlo en contexto. ¿Cuál es la idea de esta plática? Una de las cosas que les quisiera comentar es desmitificar de alguna manera qué son las unidades de inspección, qué tan fácil o difícil es llegar a ser unidad de inspección, a qué nos dedicamos y cuál es el modelo de negocio, cuál es el ámbito donde nos podemos desarrollar. Si de aquí, de esta plática, en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, tuviera 15, 20 unidades de inspección generadas de las ideas que les puedo ofrecer, es más, con que solamente hubiera una, ya fue todo un éxito esta plática. Y les quiero, el tiempo obviamente recortado, no me voy a meter en temas muy detallados, pero quedo a su disposición para cualquier tema en específico que me quieran preguntar, ya sea a través de Amovie o mi correo, estoy a su disposición. Muy bien, bueno, ya eso por ahí es historia, tiene que ver con su origen en el 2014, en la emisión de la LIE, y bueno, el artículo 33 es el que da origen jurídico a las unidades de inspección como tal. Eso es cómo operaba el mercado eléctrico hasta antes de la reforma, donde obviamente había un actor preponderante que era la Comisión Federal de Electricidad y una comisión reguladora que pretendía regular las actividades con los usuarios y con actividades bastante limitadas. Bueno, ¿qué es lo que pasó con la reforma? Si se fijan, la forma de generar electricidad, la forma de construir líneas de transmisión o de transporte, la manera de distribuir la energía, realmente no ha cambiado. Vamos, se van a seguir poniendo crucetas, aisladores, protecciones, se van a comunicar, va a haber despachos de energía, vamos, eso no cambió. ¿Qué es lo que realmente cambió en todo esto? Que se separan las actividades de la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transporte, distribución y comercialización, y la misma ley, como dijera un abogado, por ministerio de ley, separan a la Comisión Federal de Electricidad en empresas, que ahora hay empresas que se dedican a la generación y como ya se hacía antes con particulares, el transporte y la distribución quedan como una actividad estratégica que sigue siendo administrada y regulada por el Estado, pero a través de CFE Transporte y CFE Distribución, y en el área de distribución pues con sus 16 gerencias, que antes eran lo que eran las divisiones de distribución. Y la parte de comercialización o lo que le llaman suministrador, se divide en 2 partes, que es suministro básico y suministro calificado. Muy bien, y esas actividades también ahora son empresas nuevas. La misma Comisión Federal de Electricidad, ahora existen CFE Distribución y CFE Suministro. Vamos a pasar ahora sí a lo que son, en ese ámbito de la reforma y esa división que tuvo la Comisión Federal de Electricidad, parte precisamente el origen, a qué se van a dedicar las unidades de inspección. Específicamente, esta lámina es cortesía de la Comisión Reguladora de Energía, obviamente está manipulada por su servidor, pero quise hacerlo, poner esta porque creo que de esta manera nos entendemos un poquito mejor. ¿En dónde actúan las unidades de inspección? Y hago una referencia. Todo esto que estoy poniendo es al día de hoy, 19 de octubre del 2017. ¿Por qué hago la referencia? Porque si salen regulaciones nuevas, puede ser que modifiquen y actualicen este mapa, pero al día de hoy, esas son las actividades donde se actúan las unidades de inspección. Y esas unidades de inspección actúan precisamente donde se interconectan y se conectan, hablando de términos, se interconectan y físicamente es lo mismo, es la conexión a la red nacional de transmisión o las redes generales de distribución. Físicamente la conexión se llama interconexión cuando se trata de un generador, que es lo que vemos en el lado izquierdo, y cuando se trata de centros de carga se llama conexión. Pero se llaman de manera diferente para poderlos diferenciar porque tienen características diferentes. Ahora bien, regresando al tema del diagrama, entonces actualmente la inspección de las interconexiones
La inspección se inspecciona en las interconexiones de los generadores a las redes nacionales de transmisión o a las redes generales de distribución. Y las unidades al día de hoy, la CRE está autorizando exclusivamente para conexiones e interconexiones, aunque la disposición administrativa, la 941, está hecha para que haya otras áreas como son las inspecciones en el transporte y en las redes de distribución. Pero al día de hoy únicamente están autorizando conexiones e interconexiones. ¿Cuál es la razón? Que la CRE solamente ha emitido regulaciones en áreas de conexiones e interconexiones. Por lo tanto, al no tener documentos oficiales emitidos por la CRE, no pueden regular esas actividades. Y entonces la pregunta es, ¿quién está haciendo eso actualmente? Pues ahorita lo vamos a ver enseguida. Vamos a seguir transitando por aquí. Algo muy interesante es que la parte de los usuarios, es decir, las instalaciones del medidor hacia lo que es las instalaciones de utilización, siguen siendo, como hasta la fecha, reguladas, vigiladas por la Secretaría de Energía a través de las unidades de verificación de instalaciones eléctricas. Y al respecto, digo, eso es como para diferenciar que son actividades diferentes desde su origen, es decir, las unidades de inspección las autoriza la Comisión Reguladora de Energía, las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, la Secretaría de Energía, como hasta la fecha. Hay un punto muy interesante de qué es lo que hace cada una, ahorita la vamos a ver. Bueno, primero tenemos que entender qué hace cada quien, ahora con el nuevo marco, y así platicado, la Secretaría de Energía, su labor principal es fijar políticas generales, es decir, determina qué se va a hacer y da instrucciones para que la Comisión Reguladora emita las regulaciones. Y en ese aspecto, ¿qué hace la unidad de inspección? Precisamente son los ojos del regulador, que es el que inspecciona que las instalaciones estén conforme a lo que dictaminó el SENACE. Exclusivamente, y bueno, y entonces, ¿qué hace el SENACE? Dos funciones principales. Bueno, ayer lo mencionó Pedro Pablo Baeza, son tres, que es opera el mercado y hace el control operativo del sistema, y dentro de esa otra actividad que es muy importante, tiene una función que es dar acceso no debidamente discriminatorio a la red, y eso lo hace a través de ¿qué? De los criterios para la conexión y la interconexión, que ese es el documento clave que utilizan las unidades de inspección para realizar su trabajo. Exclusivamente los estudios que determina el SENACE, que es el estudio de impacto del sistema y el estudio de instalaciones, es la base para operar las unidades de inspección para conexiones e interconexiones. Y bueno, ¿qué hace CFE? Como dice eso desde la ley, dice que su función queda acotada a generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. ¿Cuáles son las actividades que antes hacía y que ahora ya no está en su función como empresa productiva del Estado? Una de las cosas más importantes es que ya no emite regulaciones, es decir, los procedimientos PROTER, PROASOL los emitía la CFE y los publicaba la Secretaría de Energía. Así fue en los últimos años. Ahora ya no lo hace. Ahora, ¿quién hace esas regulaciones? Ahí está, la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, ¿en qué marco estamos como unidades de inspección o los que quieran ser unidades de inspección? Eso también, desde el artículo 4 de la ley, es el origen filosófico de la reforma, es que es una ley que promueve la libre competencia. Y eso es muy interesante porque entonces todas las actividades relacionadas con el mercado eléctrico están regidos bajo la misma ley de la libre competencia, inclusive la inspección. ¿Y eso qué significa? Que así como se abrió el mercado para que ahora haya participantes nacionales y extranjeros en la generación, transporte, distribución, suministro y comercialización de energía, donde pueden participar extranjeros, pues la mala noticia para los que nos dedicamos a esto es que incluso las actividades de inspección no están vetadas para extranjeros, por lo tanto se abre a la competencia general.
Ese es uno de los motivos de esta plática, que es precisamente concientizar que tenemos que ser nosotros, los que estamos aquí, los que debemos ser unidades de inspección. Vamos, no se vale de que dentro de 2, 5 o 10 años digamos, oye, vino Buró Veritas o vino tal y se llevó el mercado. El mercado lo tenemos nosotros, está aquí. Bueno, ese es el primer punto que quisiera que se llevaran esa reflexión. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Viene la parte, bueno, la parte de en qué estamos, que esto es un momento también de transición. Hay algo interesante, lo que decía la Secretaría de Energía, fija políticas y es la única que puede interpretar los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, porque la combinación de todos estos criterios es lo que da pie a que el SENACE emita los resolutivos. Bueno, y lo que les decía, estamos ahorita, hoy 19 de octubre, estamos transitando en el 20º transitorio de la ley, que a pesar que se publicó en el 2014, hoy en 2017, 3 años después, más algunos meses, seguimos en el 20º, que dice que las especificaciones del suministrador, entiéndase CFE, preservarán su vigencia en tanto la CRE no emita nuevas regulaciones. Esto tiene que ver y es muy importante porque luego nos vienen a preguntar, oye, el Proter está vigente, claro, está vigente las normas de distribución o especificación técnica de distribución de redes subterráneas, claro. ¿Vigentes hasta cuándo? Hasta que la CRE emite una regulación que la sustituya. Incluso se comentaba el reglamento en materia de aportaciones, vigente completamente, en toda su extensión, en tanto la CRE no emita regulaciones al respecto. ¿Qué servicios requieren inspección? Básicamente requieren inspección todos los servicios que requieren estudios del SENACE. En pocas palabras, todos los generadores arriba de 0.5 megawatts, que son todos los que requieren permiso de la CRE, tienen que pasar por los estudios del SENACE, hablando de generadores, y todos los centros de carga que los mandan a estudios del SENACE requieren inspección para su interconexión o conexión. ¿Cuáles más? Hay una disposición administrativa de carácter general publicada el 6 de marzo que es acerca de la interconexión de centrales eléctricas para la generación distribuida, y ahí requieren inspección todas las centrales eléctricas que se conectan en media tensión. Es decir, si yo tengo un panel y lo pongo en una fábrica que tiene un servicio tarifa UM, HM, conectado en media tensión, cuando pongo los paneles es requisito que una unidad de inspección certifique que las instalaciones del punto de interconexión cumplan con lo que determinó el distribuidor, o sea, CFE Distribución. En términos más coloquiales, los departamentos de planeación de las zonas son los que emiten un oficio resolutivo donde determina qué debe haber en ese punto. Entonces, esas son las dos áreas de acción que tenemos las unidades de inspección. Y bueno, esta es una diapositiva de la Comisión Reguladora que hablando precisamente de generación distribuida, hay dos partes, que uno es la pequeña escala que se conecta a las redes de baja tensión, casas habitación, tarifas 1, 1C, 1A, DAC y demás, no requieren inspección. Mediana escala, todo lo que se conecta en tensiones de 13.2, 23 y 34 sí requiere inspección. ¿Cuántos contratos se han hecho en media tensión? Ahora vamos a hablar cuál es el volumen de mercado que tienen las unidades de inspección, que ese es un tema que la verdad poco se ha hablado mucho de qué se requiere, qué lleva el examen, que hay que prepararse, que los cursos, pero al final de cuentas todo lo que hagamos tiene que ver con una unidad de negocio y vamos a ver de qué tamaño es el negocio, de qué tamaño es el pastel y para cuántos alcanza. Bueno, en generación distribuida, la CRE lleva 143 contratos en el primer semestre, es decir, al 30 de junio del 2017. Si no lo tengo actualizado es porque la página de la CRE está actualizada hasta esa fecha. ¿Y cuántos contratos se han hecho por entidad federativa? Bueno, ese es el punto, los que vienen de diferentes regiones,
podemos darnos cuenta, lástima que no se alcanza a ver, pero el que está más grande es Jalisco, Baja California y Estado de México son los tres grandes, los que más contratos de interconexión de generación distribuida tienen, y en esa proporción. Por ahí me comentaba gente de Tamaulipas que dice, bueno, allá no hay ninguno. Eso tiene mucho que ver también, de alguna manera, con la gente de Comisión Federal, que no promueven, de alguna manera obstaculizan, y aquí la División Jalisco, la verdad, se ha caracterizado por promover este tipo de instalaciones, y aquí está la prueba, son documentos de la CRE. Hablando ya de trabajo, los contratos de interconexión en pequeña y mediana escala, este es el histórico del 2007 a la fecha, en el primer semestre, y son las líneas de tendencia. Me gustaría que las vieran en la presentación en sus memorias, porque obviamente si se fijan, la tendencia es de un crecimiento exponencial en el número de contratos de interconexión de mediana escala. Quiere decir que si ahorita en un semestre se hicieron 143, cuando todavía no salían las disposiciones administrativas, para cerrar el año habrá unos 200 de contratos únicamente en generación distribuida. Y esto es por kilowatt contratados, y esas son las líneas de tendencia, donde el azul es la tendencia que se modifica año con año. ¿Qué significa? Que la tendencia gris, que es la que está abajo, era la tendencia hasta el 2015, la intermedia del 2016, en el 2017 se va viendo que va a crecer mucho más. Es de esperar que desde ser una curva exponencial puede ser logarítmica, incluso que crezca mucho más rápido. Y eso es el volumen del tamaño de trabajo que tendrían las unidades de inspección únicamente en esta área. Si nos vamos a la página de la CRE, a la fecha de hoy tiene 1,407 permisos de generación publicados, permisos que están vigentes, ya filtré y quité los que están cancelados, y falta quitar los que están en operación, que no sé, habrá tal vez 300 o 500, pero todos estos permisos de generación, igual habrá un porcentaje que no se construya, pero en los próximos 5 años mínimo habrá 1,000 generadores nuevos interconectados a las redes generales de distribución o a la red nacional de transmisión. El número de usuarios calificados de 68 que tenía yo al 12 de abril de 2017, ayer dieron el dato, iban creo que 87, es decir, esos son centros de carga que hicieron contratos como usuarios calificados y obtuvieron su registro en la CRE, y todos los usuarios calificados nuevos requieren también una inspección para su conexión. Y bueno, ¿cuántas unidades de inspección al día de hoy hay autorizadas por la Comisión Reguladora? 5 unidades en todo el país. ¿Cuántos inspectores tienen esas unidades? 39. Eso es al día de hoy, 19 de octubre. Quiere decir que todo ese volumen de los miles de contratos de interconexión, la cantidad de nuevas conexiones y todo lo que es generación distribuida, nos lleva a una conclusión, que es demasiado trabajo. Es más, humanamente no es posible que 39 inspectores inspeccionen el volumen de trabajo que hay. Es obvio que se requieren más unidades de inspección. Y bueno, ¿qué se requiere? La parte de cómo obtener los permisos y demás, bueno, estará el licenciado Jesús Luis y otras personas que lo van a explicar, me voy a brincar esa parte. En la vida real, su servidor tiene la función en la empresa de inspectores verificadores de ser el inspector responsable. ¿Y qué es lo que hacemos al final de cuentas? ¿Qué se requiere para hacer una inspección? Requisito indispensable, el resolutivo de CFE y una memoria técnico descriptiva, certificado de cumplimiento de la NOM 001 de la instalación que se va a inspeccionar, y algunos otros documentos para firmar los contratos como cualquier unidad de verificación. Vamos, acta constitutiva y demás. Así de sencillo puede ser una inspección, pero algo importante, si no existe resolutivo de CFE, es imposible hacer una inspección. Eso en algunas divisiones y zonas ha habido el gran conflicto que le dice CFE, dile a la unidad que te inspeccione, no tengo por qué hacerte resolutivo. Vamos, no existe. De hecho, en el equivalente al CEDIVER, pero que es de la CRE, se llama CIACIC, es indispensable subir el resolutivo del SENACE, que es el que da pie a que la CRE precisamente revise que está congruente toda la actividad de inspección con respecto a una especificación técnica o
especificaciones que dio el distribuidor. Eso es para generación distribuida. Para los oficios emitidos por el SENACE, ¿qué se requiere? Los estudios del SENACE, que son dos, el de impacto al sistema y el estudio de instalaciones. Igual, y lo demás, la memoria técnica y algo muy importante, todos los documentos que amparen que se cumplió con lo que determinó el SENACE. Y aquí estamos hablando que son documentos como son pruebas, mediciones, y la pregunta es, ¿cuáles pruebas? Las que diga el SENACE que se tienen que hacer. Voy a poner un ejemplo. Si el SENACE determina que hay que construir una bahía en una subestación del distribuidor, ¿cuál es el documento que ampara que se construyó? Pues el oficio de recepción del distribuidor. Eso es lo que revisa la unidad de inspección. Si el SENACE dice que se van a hacer 4 pruebas previas a eso, hay que certificar que las pruebas se hicieron o están presentes en las pruebas. Vamos, por eso no hay una regla. Hay resolutivos que tienen 2 páginas y hay resolutivos que tienen 70 páginas del SENACE. ¿Qué lo determina? Los estudios. O sea, hay interconexiones, por ejemplo, las centrales de ciclo combinado de 800 megas y demás, que tienen hasta 3 puntos de interconexión en la red de 400 kb, tiene para cada punto de interconexión a la red una serie de características que se deben de cumplir. Por eso no hay una manera incluso ni de cotizar hasta que no tengamos los estudios. En la misma CRE nos han recomendado que no emitamos presupuestos hasta que no tengamos los estudios, porque no se puede determinar qué tan pequeño o grande es el trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, hasta aquí yo quisiera que se llevaran el mensaje que no es una actividad, vamos, del otro mundo, pero qué es lo que nos está definiendo o qué nos está autorizando la Comisión Reguladora a las unidades de inspección. Nos está transmitiendo la responsabilidad de ser sus ojos en aspectos de la regulación. Es decir, el SENACE determinó la infraestructura y ¿quién es el encargado de revisar que se construyó? La Comisión Reguladora. ¿Lo hace a través de quién? De las unidades de inspección. No es un tema banal ni tan sencillo, porque emitido el certificado, la misma ley dice que en 72 horas se deberá conectar la red, ya sea el transportista o distribuidor. Y si algo se incumplió, ¿de quién será la responsabilidad? De quien emitió el certificado de cumplimiento, porque determinamos que estaba cumplido lo que decía el SENACE. Eso es así de drástico, si se quiere ver así. Nosotros hemos emitido certificados de cumplimiento donde el distribuidor no calibró su equipo de medición y tiene la obligación, y al día siguiente de las 72 horas, el cliente se quejó de que no le habían reembolsado la energía, y obviamente la Comisión Reguladora tiene atribuciones para sancionar al distribuidor por no hacerlo. Entonces luego vienen las reclamaciones. ¿Por qué dice el certificado de cumplimiento? Pues porque estaba, porque no estaba. No es un tema sencillo. Entonces una de las cosas interesantes aquí en este tema es que, a diferencia de las unidades de verificación, estamos asumiendo una responsabilidad que tiene que ver más que con la seguridad, con los pesos de las infraestructuras que se están construyendo. Es decir, haciendo un cálculo rápido, una central de 100 megawatts, si va a generar 100 megawatts, ¿cuántos días pierde por no operar a tiempo? Ese es del tamaño de la responsabilidad que tenemos las unidades de inspección. La actividad realmente, yo creo que el ingeniero José Antonio, la parte técnica, es otro tema de otra plática. Bueno, algo muy importante es que también se sube a la CRE, a través del portal, se sube la memoria técnico descriptiva. Y ¿qué debe llevar la memoria técnico descriptiva? Bueno, la misma disposición administrativa lo dice. Todo los elementos que entrega el solicitante para poder certificar que las instalaciones están cumpliendo con la infraestructura. Ahora, algo muy interesante, regresando al tema de que estamos transitando en el 20º transitorio de la LIE. Bueno, según el programa de normalización de la Comisión Reguladora, en su programa dice que van a emitir las disposiciones administrativas para la generación, transporte y distribución. En la última reunión del Comité de Normalización se comentó que iba a ser en agosto del 2018.
En una reunión que tuvimos por parte de UNCE dijeron que iba a ser para octubre, posiblemente tardes más, pero hay que estar pendientes. Todos los documentos, por ser oficiales, pasarán por la COFEMER a consulta pública y estarán ahí disponibles para todos. Algo interesante es que las disposiciones administrativas publicadas en 2016 que dan pie a las unidades de inspección ahora vigentes y las que están gestionándose, amparan en su proceso administrativo para las áreas de generación, transmisión y distribución. ¿Y por qué solamente nos autorizan para conexiones e interconexiones? Bueno, voy a repetir, porque no hay regulación emitida en las áreas de generación, transmisión y distribución emitidas por la CRE. ¿Cuáles son las que están ahora? Las que emitió la Comisión Federal de Electricidad, que publicó la CENER. Bueno, aclarado el punto. Y ese es otro tema. ¿Se van a requerir también unidades de inspección? Bueno, salvo que pase algo extraordinario, es una opinión mía, claro que se van a requerir unidades de inspección para la generación, el transporte y la distribución. Quiere decir que todo el trabajo que comenté anterior para conexiones e interconexiones se sumará a todas las actividades de generación, transporte y distribución. Bueno, yo hice algunas conclusiones. Que se requiere contar con unidades de inspección para atender el mercado. Eso es algo que debemos llevarnos en la conciencia. Vamos, los que estamos aquí, si todos fuéramos unidades de inspección, yo creo que tuviéramos trabajo para todos. Se requiere contar, algo muy interesante, con estructuras administrativas más robustas, porque estamos abiertos a la libre competencia. Y ya lo vimos, la quinta unidad de inspección que se autorizó, pues es la Asociación Nacional de Certificación, es la ANSE, que con toda su estructura administrativa obviamente entró a este mercado, y a las nuevas unidades de inspección, bueno, pues tendremos que competir o convivir y con estructuras de ese tamaño como la ANSE. Y les digo más, de ahí para arriba, el mercado es muy interesante y obviamente tenemos que tener estructuras administrativas que puedan hacer frente a este tipo de competencia. Y es muy importante que los profesionales que nos dedicamos a esto participemos en las regulaciones, porque ahí es donde precisamente podemos proteger pues nuestra actividad, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues al final de cuentas pues vamos a pasar a la historia como las personas que vimos una oportunidad y dejamos pasar el tren, y otras generaciones nos lo podrán reclamar. De mi parte sería todo. Por cuestiones de tiempo pues no me puedo extender más. Bien, nada más un comentario. Sí. Cuando se publique la norma oficial mexicana de generación, transmisión y distribución, no serán unidades de inspección, serán unidades de verificación. Perdón, qué bueno que lo acota. La disposición administrativa es para acreditar, pero para autorizar unidades de inspección o unidades de verificación, como bien dice. Y como sería norma oficial mexicana, la generación, transporte y distribución serían unidades de verificación para esas actividades, pero la misma disposición administrativa lo tutela y lo regula. Perdón, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Héctor Ortega con este interesante tema. Y bueno, aunque ya es de casa, vamos a agradecerle su participación a nombre de ACOEO, y le vamos a hacer entrega de ya el famoso robo.